El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfatizó la necesidad de una regulación global para la inteligencia artificial. Propuso la creación de nuevos derechos humanos que se adapten a los desafíos de la era tecnológica, reflejando su compromiso con la justicia social. Petro advirtió que la inteligencia artificial, si no se regula de manera adecuada, podría exacerbar la desigualdad global. Señaló que el descontrol de esta tecnología podría llevar al mundo hacia una nueva era de barbarie, donde las divisiones sociales se profundicen. Su discurso se centró en la urgencia de enfrentar estos desafíos con medidas concretas. El presidente subrayó la importancia de establecer un marco regulatorio global que asegure que la IA beneficie a toda la humanidad y no solo a una élite. Según Petro, la tecnología tiene el poder de transformar la sociedad, pero también podría convertirse en una herramienta de opresión si no se gestiona correctamente. Petro insistió en que la regulación de la inteligencia artificial debe considerar no solo su desarrollo y aplicación, sino también sus impactos sociales y económicos. Propuso que la comunidad internacional colabore en la creación de normas globales que protejan a los trabajadores y aseguren una distribución equitativa de los beneficios generados por la IA. Durante su intervención, Petro presentó la propuesta de reconocer el tiempo libre remunerado como un derecho humano fundamental en la era de la inteligencia artificial. Explicó que la automatización y el aumento de la productividad deberían traducirse en más tiempo libre para los trabajadores, garantizado y remunerado. Según el mandatario, la inteligencia artificial podría liberar a la humanidad de muchas tareas rutinarias y tediosas, pero advirtió que esta liberación no debe resultar en desempleo masivo. Propuso que el tiempo libre remunerado permita a las personas desarrollarse, aprender y crear, en lugar de ser una consecuencia de la falta de empleo. Petro fue más allá al sugerir que el tiempo libre remunerado debe ser visto como una oportunidad para la creatividad y el crecimiento personal. Señaló que, en un mundo donde la IA maneja las tareas repetitivas, los seres humanos deben enfocarse en innovar y explorar su potencial creativo, lo cual considera esencial para una humanidad más equitativa. El presidente destacó que el tiempo libre no debe ser simplemente un descanso, sino un espacio para que cada individuo desarrolle su creatividad. Propuso que se reconozca el tiempo libre creativo como un derecho humano fundamental, necesario para la realización personal en la era tecnológica. Petro advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial en la estructura social, señalando que podría profundizar las desigualdades si no se maneja adecuadamente. Destacó que, aunque la IA tiene el potencial de generar riqueza, es crucial que ésta se distribuya de manera justa para evitar una mayor concentración de poder y recursos. El presidente alertó que, sin una regulación adecuada, la inteligencia artificial podría concentrar aún más la riqueza en manos de unos pocos, lo que agravaría las divisiones sociales. Subrayó que esto no solo sería moralmente inaceptable, sino que también pondría en riesgo la estabilidad social y política. Petro explicó que el peligro de la concentración de riqueza y poder, facilitado por la IA, podría llevar a una situación donde las instituciones democráticas se vean debilitadas. Advirtió que en un mundo donde la desigualdad se amplía, la democracia misma podría estar en peligro, siendo reemplazada por la barbarie. Durante su discurso, Petro vinculó la falta de regulación de la inteligencia artificial con el riesgo de un retroceso hacia la barbarie. Señaló que, en un mundo donde los derechos básicos no están garantizados, la tecnología podría ser utilizada como un instrumento de control y represión en lugar de liberación. Petro insistió en la necesidad de redefinir los derechos humanos en el contexto de la era digital, enfatizando que es crucial que todos los seres humanos tengan acceso a los beneficios de la tecnología. Propuso que la comunidad internacional colabore para actualizar la comprensión y protección de los derechos humanos en este nuevo escenario. El presidente afirmó que en la era de la inteligencia artificial es necesario garantizar derechos como el tiempo libre remunerado y creativo, que considera esenciales para una vida digna. Según Petro, estos derechos deben estar al alcance de todos, asegurando que la tecnología sea una herramienta de liberación y no de opresión.
Para Petro, la inteligencia artificial debe ser regulada de manera que sirva a la humanidad en su conjunto y no solo a una minoría. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que adopte un enfoque centrado en la justicia social al definir los marcos regulatorios para la IA. En su intervención, Petro hizo un llamado a los líderes mundiales, legisladores y juristas para que trabajen juntos en la construcción de un futuro donde la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad. Subrayó que este esfuerzo requiere determinación y una visión clara de los objetivos sociales que se desean alcanzar. El mandatario expresó que la tecnología, en particular la IA, debe ser utilizada para mejorar la vida de todos y no para perpetuar las desigualdades. Afirmó que es imperativo actuar de inmediato para regular la IA y evitar que se convierta en una herramienta que socave los principios democráticos y los derechos humanos. Petro insistió en que la regulación de la inteligencia artificial debe ser global, fuerte y efectiva. Propuso que los beneficios económicos generados por la IA sean distribuidos equitativamente, asegurando que todos los sectores de la sociedad se beneficien, no solo una élite privilegiada. El presidente reiteró que la falta de regulación podría llevar a un escenario donde la riqueza generada por la inteligencia artificial quede concentrada en manos de unos pocos, exacerbando las desigualdades sociales. Subrayó que esto podría llevar a la inestabilidad social y a un aumento del conflicto. Petro destacó la importancia de que las nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial incluyan consideraciones sobre sus impactos sociales. Propuso que los marcos regulatorios deben garantizar que la IA no sea utilizada para perpetuar la explotación laboral o incrementar la desigualdad. El mandatario colombiano también abordó el papel de la IA en la transformación del trabajo. Propuso que el tiempo libre remunerado sea una medida para contrarrestar los efectos del desempleo causado por la automatización, transformando este desafío en una oportunidad para el desarrollo humano. Según Petro, la inteligencia artificial, al asumir tareas repetitivas, puede generar un aumento de la productividad que debe ser redistribuido en forma de tiempo libre remunerado. Este tiempo libre, en su visión, debe ser utilizado por las personas para su desarrollo personal, educación y creatividad. Petro propuso que el reconocimiento del tiempo libre creativo como un derecho humano esencial se convierta en un pilar de las nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial. Argumentó que este derecho es clave para asegurar una humanidad más avanzada y equitativa, donde la creatividad y la innovación sean accesibles para todos.